Con mucho gusto. Gracias, Shaila Roxigel. Esta es una inquietud que nos parece totalmente importante de atender. Carlos Guzmán de ABA Noticias ya lo había mencionado hace unas 2 o 3 semanas. Primero, en este momento en México, 8 semanas de reducción de la epidemia corresponde más o menos con lo que ha ocurrido en casi todo el continente, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. Este es un periodo de reducción no solamente de los contagios, sino del impacto más importante, que es la hospitalización y la muerte. Destacamos, como lo hemos dicho varias veces y es inmediatamente obvio cuando vemos las curvas epidémicas, la gran diferencia en la tercera y cuarta olas comparados con la segunda y la primera en la cantidad o la proporción, el porcentaje de personas hospitalizadas o personas que perdieron la vida. Es decir, aunque la cuarta ola en el número de casos fue mucho mayor que las 3 primeras, por el contrario, las hospitalizaciones y las defunciones fueron muy significativamente reducidas. ¿Por qué razón? Por la vacunación. La vacunación cambió la perspectiva de la epidemia en la medida en que la gran mayoría de las personas que estuvieron hospitalizadas o que lamentablemente perdieron la vida fue porque no se habían vacunado. Quien se vacunó tuvo la mayor probabilidad de que si llegara a contagiarse, cosa que ocurrió, tendría una enfermedad leve, literalmente leve. En pocos días, en menos de una semana, se restablecía sin tener mayor consecuencia. Entonces, por eso es muy importante respecto a las medidas, tener claro que vacunarse es la medida más importante. ¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Sí, claro que puede ocurrir, es lo que dije hace unos minutos, es lo que he dicho siempre. En la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus SARS-CoV-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras del país o la región donde esté activo y propagarse a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe, no hay manera de predecirlo. En algunas regiones del mundo, Europa occidental, por ejemplo, están en este momento en la 6ª o 7ª ola, en algunos países incluso 8ª ola, si se considera algunas fluctuaciones intermedias. ¿Por qué otras regiones del mundo no están en eso? No es predecible. Donde hay más amplia cobertura de vacunación, el impacto es definitivamente menor, pero la transmisión del virus puede ocurrir por distintas razones demográficas, de flujo de personas, incluso de reactivación de algunas actividades sociales y económicas. ¿Eso querría decir que hay que mantener restringidas las actividades sociales y económicas? Definitivamente no. La tolerancia de las sociedades, y me refiero no solamente a un estado de ánimo, que también es importantísimo, sino la capacidad de las sociedades de resistir periodos de reducción de su actividad económica, social, de todo tipo, es limitada. No se puede mantener confinada a las sociedades. En algunas naciones empezó a haber, de hecho, protestas en Europa occidental, por ejemplo, por el hecho de que se mantenían confinamientos muy restringidos. Ahora, respecto a las medidas en general, incluido el cubrebocas, recuerden ustedes que desde que empezó la epidemia en México y se establecieron las distintas medidas en lo que en su momento fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, dejamos muy en claro 2 preceptos fundamentales. El primero es que el equilibrio entre confinar para reducir contagios, pero con consecuencias importantes negativas en lo social y en lo económico, con respecto a la posibilidad de abrir para liberar esas actividades sociales, económicas, de desarrollo, de bienestar, a pesar de que pudiera haber contagios, es un equilibrio dinámico. En todo momento hay que hacer ese equilibrio. Y no es un solo equilibrio, no es para todo el país. En cada entidad federativa se comporta de manera diferente, lo hemos estado viendo con el semáforo de riesgo COVID. Por eso definimos el semáforo de riesgo COVID por entidad federativa,
para que en una entidad donde hay alta transmisión se tomaran medidas más restrictivas, en otra donde hay menor transmisión se liberara para tener los beneficios de la actividad social y económica. Hoy tenemos semáforo verde en todo el país, eso es muy afortunado, esto no había ocurrido, hoy tenemos todo el país con muy baja transmisión. Y el segundo precepto muy importante que también dejamos establecido desde el principio, y hay razones técnicas, pero también de política pública, es la convicción de que el pueblo de México es un pueblo muy solidario y muy responsable. No hay que estarlo tutelando, no hay que estarlo limitando, no hay que estarlo forzando. Este modelo de restricción, muy severo en muchas naciones, no lo consideramos viable para México, por esta convicción de que tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo, muy solidario. En México nunca establecimos obligaciones para el individuo. El cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio, porque sabemos que el pueblo de México responde de manera consciente y solidaria. Y esto está demostrado. Hay estudios no hechos por nosotros, estudios hechos por universidades extranjeras que han mostrado que México es uno de los países con más alto uso de cubrebocas y más alto cumplimiento de diversas medidas de seguridad sanitaria, sin necesidad de volverlo jurídicamente obligatorio. Entonces, eso es muy importante porque la razón por la que lo hicimos así es por esa convicción y esa confianza en el pueblo de México, pero también conscientes de que las medidas coercitivas acaban teniendo efectos muy dañinos. Hay sitios del mundo donde se establecieron toques de queda, donde hubo represión. Hubo uno que otro episodio aquí en México por disposiciones de nivel local. No queremos que eso pase, no hay necesidad. Entonces, todavía estamos con las distintas medidas que fueron recomendadas y es claro que la utilidad de las medidas depende de la intensidad de la transmisión. Cuanto más intensa es la transmisión, más útil es tener este tipo de medidas. Muchas gracias. Subsecretario, de llegar una quinta ola en un futuro, como ha ocurrido en otros países, ¿veríamos lo mismo que con la cuarta ola o tampoco se puede predecir, dado las condiciones ya de vacunación y cómo está pues ya el pueblo mexicano? Sí, todo depende de las características biológicas del virus. Este es un virus que, como ocurre con otros virus de la misma gran categoría, los virus RNA, muta y se transforma y va dando lugar a virus que pueden ser de comportamiento diferente. Hay tres elementos fundamentales: la posibilidad de que escape a la respuesta inmune, es decir, quien ya está protegido porque tuvimos COVID o porque fuimos vacunados COVID, pudiera la inmunidad ya no ser suficiente para una posible nueva variante, una serie de mutaciones. Segunda, que la enfermedad pudiera ser más virulenta, más agresiva. Y tercero, que pudiera ser más transmisible. No es posible predecir qué nueva variante va a ocurrir. Esto es un proceso biológico de transformación espontánea de los virus y depende de cómo es la dinámica de transmisión, es cómo se va a ir seleccionando aquellas variantes que pudieran tener estas características. Con Omicron lo vimos el 26 de noviembre del año pasado, se conoció en el mundo la variante Omicron, hubo una gran respuesta desde nuestro punto de vista y lo declaramos el mismo día que se dio a conocer. Nos parecía exagerada y fuera de proporción con la evidencia científica disponible. Cayeron las bolsas de valores del mundo, más de 85 naciones en el mundo establecieron medidas coercitivas, sobre todo de limitación de entrada de personas de otras nacionalidades, situación que nunca ha sido de gran utilidad. Parecía más una respuesta no técnica, quizá con otras motivaciones de carácter político y económico. En México tomamos una decisión sensata, cautelosa, documentada, y recomendamos no hacer este tipo de medidas que dañan al bienestar, dañan a la sociedad.
dado que la evidencia sugería que Ómicron era una variante más transmisible, como lo fue, pero mucho menos virulenta, en especial si se tienen altas coberturas de vacunación. Aquí recibimos distintas críticas en algunos medios de comunicación, pero mantuvimos nuestra postura, que siempre ha sido amparada en la ciencia y con esta confianza en el pueblo de México. ¿Qué ocurrió? Tuvimos variante Ómicron, muchos casos, pocas hospitalizaciones, pocas defunciones y el planteamiento que hicimos se demostró. En el futuro no sabemos si llega una variante semejante, el comportamiento será el mismo. Si llegara, toco madera, una variante más agresiva, pues ya tendríamos que tomar otro tipo de decisiones. Pero no hay manera de adelantar vísperas. Todos los días monitoreamos el curso de la epidemia, todos los días ajustamos nuestras recomendaciones de acuerdo a la realidad. Muchas gracias. Y lo mejor es vacunarnos, los que todavía les falta la vacuna, el refuerzo. Eso está ya muy demostrado, está probado que la vacuna protege. Si queremos sacar una conclusión rápida, es que con la vacuna tenemos más posibilidades de enfrentar la pandemia sin ir al hospital y sin agravarnos, para que todo el que falte de vacunarse, todavía es tiempo, que no nos quedemos con las dos aplicaciones, que también tengamos la de refuerzo, porque estamos sintiendo que nos estamos relajando y no hay que confiarnos. Ya los que tienen dos, les falta una, hay que aplicarse la de refuerzo. Y seguimos trabajando en las comunidades más apartadas. Y ahí vamos a estar, porque es una garantía ante cualquier circunstancia futura. El estar vacunados es una ventaja, es una gran ventaja. Muy bien.